Ya le va a indicar que está grabando. Sí. Ok, perfecto, estamos grabando ya. Bueno, vean los resultados que tenemos. Esto es importantísimo, porque de esto depende los otros resultados. Vean acá. El valor calculado crítico 3.49, pero vean que el valor calculado observado 0.76 está a la izquierda de 3.49. Sí. En la distribución, si quieren observar la distribución F de Fisher o F Fisher, el dato este de 3.49 está a la derecha y dentro o a la izquierda está 0.76. Caería en lo que se llamaría zona de aceptación. ¿Aceptación de qué? ¿Qué es lo que habríamos planteado como hipótesis nula? Como hipótesis nula es que las medias de qué variables son, de los pesos de los quesos o cuajos, son iguales. Y estaría usted cayendo con este dato que no hay diferencia significativa a ese nivel. Pero fíjense, en el otro caso, en el dato de abajo, ahí el F calculado es 3.25 y el F observado 29.17. Este estaría a la derecha de 3.25. ¿Qué indica eso? Que si yo hubiera planteado que mi hipótesis nula es que no hay diferencia entre los promedios de pesos de los bloques, ¿qué estaríamos diciendo? No se acepta, se rechaza. Es decir, que no hay diferencia es que sí la hay entre los bloques. ¿Los bloques qué son? Los días. Vean esto, interesante, ¿verdad? Quiere decir que influye la materia prima. Influye la materia prima que son los bloques. Entre los tratamientos, entre sí, no. O sea, un mismo tratamiento hecho en un día no muestra diferencia significativa. Eso es lo que podemos decir sobre esta variable en cuestión. ¿Ya? Okay. Ese es el primer análisis que ustedes deberán tener en cuenta. Que si hay, o sea, las medias de los tratamientos son iguales al nivel del 5%, porque mi F observado de 0.76, ahí lo pueden trabajar con dos cifras, es menor que el F crítico, por lo tanto cae en la zona de aceptación de hipótesis. Y se aceptaría que no hay diferencias entre los promedios de pesos. Sin embargo, los bloques, como era en alguna forma de esperarse, sí son un factor a tomar en cuenta. Entre día y día, el resultado sí es significativo, no es lo mismo. Ustedes lo pudieron comprobar también, pues, ¿verdad? Sí, sí. Eso no sé a qué se debe, productor, lo que sea, lo que me habían comentado ustedes, ¿verdad? Sí, es por el nivel de grasa, el porcentaje de grasa, el grado de acidez, los grados Darning de la leche, sí afectan al momento de hacer el producto. Eso lo deberán escribir también porque son resultados de su análisis. Ok, ahí termina el enfoque que vamos a hacer manualmente. O sea que comparto en este momento, yo voy a tratar de compartir, vamos a ver si lo puedo hacer. Quiero ver, vamos a ver acá. Vamos a ver porque quiero que vean en pizarra esto que les voy a decir. Vaya. Ale puede salir ya un momentito mientras les comparto la pizarra. Un momento, después regresamos. Pero necesitaré, Ale, que me vaya dando ahí lo que les voy a ir pidiendo de esa misma tablita. Vale, está bien. Ok. Yo voy a compartir en este momento. Voy a hacer presentación ahora. Deberán ver mi pizarra en este momento, ¿verdad? Ok. Ve. Ustedes ya tenían acá un FO, deben de colocarle FO, y el F alfa le vamos a llamar, el F crítico. De la primera fila, ¿cuánto nos dio el FO? Solo a 2 cifras decimales.
O sea, la primera fila me está hablando de tratamiento y la segunda de bloques. ¿Cuánto le dio acá? ¿Cuánto le dio? 0.76. Aproximado. Y le dio de F alfa, de F al 5%, con 3.12, ¿cuánto le dio? 3.49. ¿Cuánto? 3.49. Okay. ¿Y el otro? 3.26. ¿Cuánto? No, ese dio 29. Ah, 29.17. ¿Y acá? 3.26. Ok. Vamos con el primero, con los tratamientos. Después que ustedes están analizando, dice, van a colocar conclusión, ¿verdad? De la tabla. Ustedes dirán, ok, van a hacer este pequeño dibujo. Van a buscar en internet esa gráfica para que la puedan manipular. Aquí tiene 1 menos alfa y van a sombrear acá el 5%. Y este dato que está acá es el crítico, chi cuadrado crítico, que es, perdón, F crítico, F alfa, que es de 3.49. Y tiene 0. El dato que le ha dado .76 lo van a colocar con una flechita acá, solo en este acá, vean, 0.76. Entonces dicen, conclusión, como F observado es menor que el F crítico, o sea, 0.76 menor que 3.49, esto implica que cae en zona de aceptación. Por supuesto, ustedes cuando han hecho el análisis, por allá ha dicho, vamos a hacer la hipótesis nula que mu sub 1 es igual a mu sub 2. ¿Cuántos tratamientos eran? 5, ¿verdad? O 4. Igual mu sub 4. Y la hipótesis alternativa que mu sub i es distinto de mu sub j para algún ij. I, j. Eso es lo que van a decir, ¿eh? Bueno, cae en zona de aceptación, por lo tanto, HO, que es la que ha planteado, se acepta. Es decir, al nivel de significación, vuelven a decir, del 5%, no hay evidencia estadística que indique que las medias de los tratamientos o que los promedios de peso, porque usted está analizando peso ahí, en los tratamientos, los promedios de peso en los quesos, en los cuajos, lo que usted dice, en los tratamientos, de los tratamientos, sean diferentes. Eso es lo que ustedes van a decir. No hay evidencia que los promedios sean distintos. Por lo tanto, se concluye que las medias de los tratamientos se consideran iguales, sin diferencia significativa. No lo son, porque el promedio de un tratamiento, usted lo puede ver, es distinto. Pero esas diferencias no son significativas. Eso es lo que van a decir. Es decir, las medias o las diferencias observadas no son significativas. Es lo que va a decir, ¿verdad? Las diferencias observadas, porque hay diferencias en los promedios, no son significativas. Esa es la conclusión más importante de este proceso. Y así se tendría que hacer con todas las variables.
manualmente solo esta. Ujú. Son 3 variables, ¿verdad? Manualmente solo esto. Hoy Pero el análisis, sí, en todas, ¿verdad? no, porque los análisis, los otros análisis lo vamos a hacer con software. Ah, vaya, ok. O sea, este va a ir manual y con software a la par. Ujú. Y luego se va a decir las demás características que son tiempo y fuerza, Ujú. solo se harán a través del software SPSS y se analizarán sus resultados. Punto. Ok. Solo este va completo con los dos como modelo, pues no hay necesidad de estar repitiendo. Ujú. Porque después de esto, usted va a entrar, ahora van a decir, ya cuando terminen, ahora este análisis manual se realizará haciendo uso de el software estadístico SPSS versión 22. Ujú. Dirán SPSS versión 22, para lo cual se hizo necesario crear 2 puntos. Número 1, una base de datos. Y ustedes en ese momento van a mostrar la captura de pantalla de esa base de datos. Esa es la primera pantalla que van a tener. Okay. Entonces ustedes van a decir, este mismo resultado se va a procesar haciendo uso del software SPSS versión 22, para lo cual se hizo necesario crear una base de datos en el software, cuya configuración se muestra en la siguiente pantalla, o captura de pantalla, o en la siguiente figura al final, figura número tal, le dan, ¿verdad? Ok. Eso ya ustedes a continuación me lo van a ir mostrando. ¿Por qué? Quiero decirles algo. Ustedes probablemente ingresaron directamente al análisis, ¿sí? Pero normalmente antes de entrar al análisis vamos a hacer, y usted lo va a ir haciendo en este momento, como tiene la base de datos, va a ir haciendo lo que yo le voy a ir indicando. Y es lo siguiente. Vaya. Uno debe de garantizar que un análisis a través de SPSS se haga bajo los supuestos de normalidad de los datos. Vamos a probar que los datos se distribuyen normalmente. Y 2, bajo el supuesto de homocedasticidad. Homocedasticidad, que no es más que la homogeneidad de varianzas. O sea, 2 cosas. Datos distribuidos normalmente y las varianzas de los tratamientos son homogéneas, o sea, son similares. Media vez eso se cumpla, se procede a hacer el análisis si uno lo quiere hacer técnicamente, porque algunos solo se van directamente, hagámoslo sin hacer lo otro, y siempre es importante garantizar que los datos se distribuyen normalmente, porque si no, las pruebas tendrán que hacerse con alguna variación, no es porque no se puedan hacer, pero uno usualmente dice, mire, vamos a probar que los datos se distribuyen normalmente. Esta es la primera prueba. Y la segunda prueba, que sus varianzas son iguales. Comprobado eso, se hace el análisis que ya vamos a hacer y que ya hizo en su defecto. Si es que siguió, asumo, el manual que le entregué para trabajarlo. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, ingeniero. Perfecto, muy bien. Vale. Bueno, cuando estén listos, continuamos. Ahora yo dejo de presentar y va a ser Alejandra que va a compartir. Primero va a darle apertura al SPSS. Le va a aperturar. Quiero ver esa base de datos. Entonces yo aquí he dejado ya de presentar. Usted puede en este momento presentar ya en su pantalla. Ya. Por favor, yo ya no presento, ¿verdad? Ok, preséntelo. Ale, correcto. Vaya.
Va, perfecto. Eso sería con la variable tiempo. Variable peso, quiero ver, porque lo va a contrastar con lo que tenemos y acabamos de encontrar en... O sea, el primer paso es comparar la variable peso, que ya vimos que no es distinta. Y eso mismo que usted ha hecho, lo va a hacer con ese PSS. Vamos a ver. Ya tenemos variable peso. Quiero ver los datos. Quiero ver los datos. Variable. No. Páseme a la vista de variables. La otra. Pinche en la parte inferior, sí. Bloques es nominal y escala. Muy bien, démosle. Ahí, por favor, en vez de repeticiones, vamos a ver qué es lo que estamos evaluando. Estamos evaluando pesos, ¿sí o no? Sí. Entonces, colóquele, en vez de repeticiones, colóquele pesos. La variable se va a llamar pesos. Vamos a la otra, a la vista de datos, la izquierda, aquí está en la parte inferior. Ya tenemos pesos. Bueno, vamos a ver, quiero ver. Correcto, 1, 2, 3, 4, 5, correcto. Y de ahí 1, 2, y los resultados. El 236 y algo, ¿verdad? Que era lo que ya habíamos visto y que está validado. Sí. Aquí tiene 236.65. Es lo que estaba ya, que no estaba bien hecho, bien calculado, ¿cómo no? No, es que ahí había dejado 5, aquí ya lo dejé bien. Vaya, perfecto. Bueno, asumamos que todo eso está bien. Usted tiene que revisarlo, ¿verdad? Va, sí. Ok. Va, perfecto. Vamos ahora a los resultados que ustedes ya tuvieron. Quiero ver los resultados. Vista de resultados del peso. Vamos a ver, espérame. Tratamiento de bloques, correcto. Dicen que 5 y 4. Okay. Perfecto. Vaya, veamos. Fíjense en algo importante. Los bloques y los tratamientos. Vamos a ver los tratamientos. El F aparece ahí de, no sé si me equivoco, de 0.758. ¿Estamos? ¿Lo ven? Sí. Correcto, sí. Es correcto, ¿verdad? Allá teníamos 0.76 y sí. Los bloques de 29.032. A nosotros nos había dado 29.17. Tendría que dar exactamente lo mismo. Puede hacer algún dato que de los tratamientos que hay que revisar, ¿verdad? Pero en todo caso está muy cercano. Y vean acá, lo que quiero es que, bueno, esto que estamos viendo acá va a ser la segunda parte, oiga bien, la segunda parte de lo que va a presentar el resultado, porque la primera parte lo que al final les voy a indicar cómo hacer un análisis de datos que se distribuyen normalmente y un análisis de que las varianzas son iguales, que con eso vamos a terminar. Bueno, esto solo se va a hacer esta vez, o sea, solo se va a hacer una vez, porque para los demás cálculos ya se sobreentiende que son los mismos datos. Bueno, sigo. Bien. Van a presentar, cuando ustedes estén analizando, primero van a hacer las pruebas, que ya las veremos al final, y luego dice, ahora cuando ya se haya aprobado lo anterior, ahora pasemos a la nova de diseño de bloques completamente al azar con el software SPSS. ¿Sí? Okay. Y acá directamente van a decir, el software nos muestra los siguientes resultados. Suba, por favor.
el primer resultado que le va a dar es esa tablita. Esta no nos dice mayor cosa. Solo nos dice, mire, son 4 tratamientos y 5 bloques. Y 5 bloques, o 5 bloques y 4 tratamientos. En realidad, esa primer tabla no nos aporta nada al análisis porque es lo que ya sabemos, entonces la obviamos. Va a decir, el software presenta el siguiente visor, se llama de resultados, y marcan, le dan clic derecho, copian y lo pegan en Word y después lo transforman a PDF, lo que sea. Esa tablita que dice prueba de efectos intersujetos, es el análisis de varianza de diseños de bloques completamente al azar. Y van a decir, ahí van a recalcar, ¿verdad? En esta tabla, que es similar a la no es igual, es similar a la tabla ANOVA hecha en forma manual, se identifica, dicen ustedes, F observado de los bloques, pues ahí dice, ¿cuánto decía F observado de los bloques? ¿Cuánto era? 29 puntos y fracción, 29.17, ¿verdad? Bueno, aquí dice 29.03. Y a la par aparece significancia, la última columna, punto triple cero. Aquí esto no lo teníamos nosotros en el cuadro, pero ¿qué representa? Atentos, ¿qué representa? Cópienlo o lo ven en la grabación después. Para un F observado de 29 puntos y fracción, su valor P, le van a llamar valor P minúscula, o significancia de la prueba, el SIG es de significancia de la prueba, es 0.00. La significancia de la prueba es 0.00. Punto y coma. Este valor es el área a la derecha del F observado, que es el que ya dijeron 20 y tanto, no sé qué. Coma, como valor P, así van a decir como el valor P, símbolo de menor, es menor que, valor P es menor que alfa, entre paréntesis, 0.05, o sea, 0.00 es menor que valor alfa, entre paréntesis 0.05. Como el valor P es menor que el valor alfa del 5%, coma, indica que cae en zona de rechazo de hipótesis. Coma, es decir, la igualdad de promedio de los bloques es diferente, no es igual. Es decir, la igualdad de promedio de los bloques es diferente. La igualdad de promedio de los bloques es distinto, o diferente. Pero ahí hay que recordar qué eran los bloques. Coma, en otras palabras, las pruebas hechas con la materia prima en cada uno de los 5 días
las pruebas hechas con la materia prima, entre paréntesis leche, ¿verdad? En cada uno de los 5 días de la producción de los cuajos, estamos hablando de la leche, ¿verdad? De que los promedios son distintos en cada uno de los 5 días. Es decir, los promedios en cada uno de los 5 días de la leche como materia prima dio resultados estadísticamente distintos. Punto. El promedio de bloques es distinto. El promedio de bloques es distinto. Claro, aquí no estamos probando que leche es la mejor. La mejor, sino que lo que estamos viendo es el tratamiento. Entonces, si hubiera sido que leche es la mejor, usted puede ver ahí cuál la que rindió más. Cuál de las 5 leches nos dio mejor rendimiento, ¿verdad? Lo que hemos probado es que es distinto. Podríamos identificar qué productor o qué leche, características, etcétera, es la mejor, pero ese no es el objeto de estudio, ¿me entienden? Sí. Simplemente esto lo anotamos, punto y aparte. Pasemos a los tratamientos. Para los tratamientos, el valor P de la prueba o significancia es 0.539. ¿Qué sería eso? Sería el área a la derecha de ese valor observado, ¿verdad? Es 0.539, el cual es mayor que el valor alfa, entre paréntesis 0.05, lo cual es mayor que el valor alfa, entre paréntesis 0.05. Por lo tanto, cae en la zona de aceptación de hipótesis. Porque usted esto de las hipótesis primero lo tienen que plantear, ¿verdad? HO le decía mu sub 1 igual mu sub 2 hasta mu sub 4 y H alternativa mu sub I distinto de mu sub J. Entonces, el valor P de la prueba, 0.50 y tanto, es mayor que el valor alfa, 0.05, por lo tanto, ¿verdad? Se acepta la hipótesis nula de igualdad de promedios de pesos en los tratamientos. La igualdad de promedios de pesos en los tratamientos. Punto y aparte o punto y seguido. Es decir, al nivel de significación del 5%, es decir, al nivel de significación del 5%, los promedios de los tratamientos no son distintos, al revés, los promedios de los tratamientos no difieren significativamente. Tienen diferencias, pero esa diferencia no es significativa, no difieren significativamente. Al nivel de significación del 5%, los promedios de los tratamientos no difieren significativamente, ¿verdad? Punto. No hay diferencia significativa, ¿verdad? Punto. Y ahí termina este análisis. Luego ya en las conclusiones ustedes van a adornar esto diciendo en la prueba de igualdad de promedio de los pesos de los tratamientos se encontró que no hay diferencia significativa, aunque atentos, ahora vamos a decir, aunque es interesante identificar, aunque no haya diferencia significativa, cuál tratamiento es el mejor, que al final lo vamos a ver con las pruebas post-hoc. Entonces, punto y aparte. A pesar, van a colocar, de que no hay diferencia significativa entre los tratamientos,
se realizarán, a pesar de que eso ya lo sabemos, se realizarán las pruebas post-hoc de los tratamientos, las pruebas post-hoc de los tratamientos para identificar, no decimos que no hay diferencia, pero a pesar de eso, realizaremos las pruebas post-hoc de los tratamientos para identificar cuál de los tratamientos, entre paréntesis cuajos, es el que mejor rendimiento da en la variable peso. Ya sabemos que no hay diferencia, pero vamos a identificar cuál de todos estos, aunque no es distinto, da mejor rendimiento. Porque quieras o no, ese mejor rendimiento traducido en libras genera algunos ingresos adicionales, ¿verdad? Adicionales, sí. ¿De acuerdo? Ok. Vale, hoy vamos a ver las comparaciones post-hoc. Punto y aparte. Estas comparaciones post-hoc se hicieron por el método de comparaciones múltiples de Tukey. Van a decir, estas comparaciones post-hoc se hicieron por el método de comparación de Tukey, el cual presenta el siguiente resultado, y lo muestran ahí ustedes, el siguiente resultado. Va, vean en ese resultado, súbamelo un poco, Ale, un poquitito de, si se puede. No, digo, el nivel de agrándelo, pues, si se puede. Creo que no se puede. Creo que no se puede. Bueno, dejen. Va, fíjense acá. Vean la columna de significancia. Quiero explicarles cómo es esto. El primer tratamiento, cualquiera que sea, se ha comparado con el 2, 3, 4, el 2 con el 1, 3, 4, etcétera. Cada una de esas 4 columnas es el tratamiento 1 con los demás. Sí. Y vean que hay una significancia. O sea, vean la columna que dice S y G. Bueno, si ustedes observan, yo aquí tengo cerradito ahí. No sé por qué, vamos a ver. Vale, el primero dice 0.50, ¿sí? Sí. El otro dice 0.982. El otro no lo alcanzo a ver porque tapa ahí algo que está en medio. 968. Va, perfecto. Si ustedes fijan, la significancia de cada uno de ellos es más grande que 0.05. Todos, sí. Todos. No hay ninguno que sea más pequeño. En el momento en que la significancia que allá aparece fuera menor que 0.05, suponga que tiene 0.03, 0.02, etcétera, esta diferencia que estaría acá, diferencia de medias, sería significativo. Y el software se lo va a señalar con un asterisco. Si se fijan, en ninguna de las columnas la diferencia de medias está señalada con asterisco. ¿Lo ven? Ninguna. Sí. Eso indica que no hay ningún tratamiento que es significativo. Pero ahora cabría preguntar. Vean acá el límite. Bueno, pero esta es la diferencia entre límite inferior y límite superior. Vamos a ver. ¿Cuáles son los promedios que han obtenido de los tratamientos? No tengo acceso acá. Ustedes muéstrenlo. O sea, consúltelo ahí, Alejandra. Tratamiento 1, tratamiento 2, 3 y 4. ¿Qué promedios tienen? Me los dicen. ¿Y cuál es el más grande de una vez? El segundo y el primero. El primero y el segundo. Tratamientos. Lo tengo aquí a la derecha. Deme la promedio. No lo tenemos como promedio, o sea. Bueno, no importa, porque después aquí a la par, vean, démele a la derecha de suma de tratamientos. A la derecha aquí va a agregar una columna que diga promedio de tratamientos. Usted me va a dividir cada uno de esos datos entre 4, ¿verdad? Coloque igual de una vez. Igual, con fórmula, igual, columna F, que es M3, igual M3 entre 4. No, perdón, entre 5, porque son 5 días. Entre división, fracción, pleca. Allá arriba, con el número 7, coloque entre 5. Igual. Bueno, entre 5, enter.
igual M3. Espera. M3, fracción 5, ok. Y copie eso y páselo para la parte de abajo, ahí, hasta ahí. Ok, ¿cuál es el mayor? Veamos, 423.86, 455, 432, 433. El más grande es el segundo tratamiento. Márquemelo ahí, por favor, con color amarillo. Bueno, ahí tiene el de mayor promedio. Y el segundo es el de abajo, el cuarto, ¿verdad? Márquelo con color celeste si quiere, estos dos. Ese 433.91 es el celeste y los demás van más abajo. Bueno, ahí está, muy bien. Lo que tenemos allá en la tabla, volvamos ahora al cuadro de visor de resultados de SPSS. Usted ve que acá en la significancia no hay ninguno que sea mayor, digo, menor que el 5%, todos son mayores. Entonces, ¿qué significa? Que ninguna de las diferencias entre tratamientos es significativo. Y si no es significativo, ¿qué significa? Que vean acá solo para que lo observen. Hay un límite inferior de menos 97 y hay un límite superior de 33. Entre ese negativo, menos 97, y ese positivo, 33, siempre estará el 0. Y cuando la diferencia entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2 que estoy considerando contiene al 0, ¿por qué será? Ah, porque el tratamiento 1 y 2 a ese nivel de confianza del 95% puede ser 0. Por lo tanto, no es distinto. En el momento en que estos dos datos, límite inferior y límite superior, ambos sean positivos o negativos, entonces sí va a aparecer ahí en la significancia y como diferencia de media un asterisco porque sí sería significativo uno más grande que el otro. Entonces, allá dijimos que, bueno, aquí hemos dicho que como el valor P o significancia de esa diferencia, ninguno es menor que el 5%, así eran, es porque no hay diferencias entre los tratamientos. Sin embargo, ¿quién era el que era más grande? Dijimos el número ¿qué? 400. Sí, pero ¿qué tratamiento es el 2, verdad? Sí, el 2. Vean acá, cuando vean ahí la comparación de tratamiento 2. Tratamiento 2 con todos los demás. Bueno, si usted se fija, el tratamiento 2, no veo acá, no sé por qué no veo, 31, 91, ¿sí? 23 y 21. Si se fija, sí. Positivas, negativas, etcétera. Pero ¿cuál es el tratamiento 2 con respecto a los 3, 1, 3 y 4? No hay ninguno que contenga un resultado negativo, ¿lo ve? Porque si yo veo el promedio de 2 con cada uno de ellos, siempre va a ser a favor del 2. Los otros sí tienen, ¿ven? Tienen negativos y tienen algunos positivos. Por ejemplo, el 3. El 3 tiene un positivo y dos negativos. El 1 tiene dos negativos y un positivo. ¿Qué significa? Que todos los que están en la casilla 2, todos sean positivos. Significa que el tratamiento 2 es más grande que los otros 3. Y esto es lo que vamos a resaltar ahí. A pesar de que no hay diferencia significativa, obsérvese que en la segunda casilla, que sí hay uno más. En la segunda casilla que compara el tratamiento 2 con los otros 3, las diferencias de medias y menos J, todas son a favor del número 2. Lo que indica, y ahí viene la conclusión pequeña, lo que le indica que el mayor valor de los 4 tratamientos es el tratamiento 2. Si quieren colocar cuyo valor es tal, se refieren al valor que han hallado allá, de gramos, tantos gramos, en comparación con tratamiento 1 de tal valor, tratamiento 3 de tal valor y tratamiento 4 de tal valor. Ahí termina el análisis. Ok, denle más abajo solo para que observen qué pasa en la otra fila, los otros datos. Aquí se habla de los subconjuntos homogéneos. Bueno, de hecho aquí tienen los promedios. ¿Recuerdan que les pedía yo, mire cuáles son?
Sí. Aquí dicen ustedes, aquí arriba han dicho, mire, el tratamiento 2 con respecto al tratamiento 1 siempre es el mayor, lo cual se puede comprobar en la siguiente tabla que nos muestra los promedios de cada tratamiento. Se observa que el mayor es el número 2, que es el que está como tratamiento 2. ¿Lo ven? Está en orden, están en Y orden. está de menor a mayor. A mayor, ajá. Esta tabla presenta los promedios de menor a mayor, siendo el más grande el tratamiento 2. Punto. Y ahí dice otras cosas, pero nada más lo dejan ahí como resultado. Sigamos hacia abajo, ya no tenemos nada. No, ya no. Va, perfecto. Bueno, muy bien. Ahí termina el análisis. Punto. Esto mismo que acabamos de hacer y las conclusiones que acabamos de hacer, ustedes la van a hacer ya ahora, ya no con el método manual, sino que directamente metiendo los resultados al software. O sea, ahí van a probar la otra variable que es el tiempo y van a probar la otra variable que es la fuerza. Me dijeron algo así, ¿el qué? Sí. Rendimiento, ¿o qué era? ¿Cómo era la tercera variable? La fuerza, ¿verdad? Ok, la fuerza del cuajo. Bueno, ahora quiero que siempre con esa misma tabla va a ir haciendo lo siguiente. Esto que vamos a hacer es lo que vamos a colocar en el siguiente orden. Fíjense, se hizo el resultado analítico, que es lo que les dije que van a decir. A continuación, se realizarán los cálculos haciendo uso del software tal, versión tal, para la variable o la propiedad o la característica. No, que todavía no hemos salido de la variable peso, para lo cual se hizo necesario crear una base de datos. Muestran la base de datos que tiene vista de variables y explican ahí que las dos primeras variables, bloques y tratamientos, son nominales o cualitativas, y que la variable repeticiones, que antes tenía, que hoy se llama variable peso, es una variable de escala porque representa datos numéricos calculados a través de una medición. Punto. Esa es la vista de variables. Y además se tiene la siguiente vista, que es la vista de datos, los datos, ¿verdad? Con tres columnas. La primera tiene bloques, la siguiente tratamientos y la siguiente pesos. Punto. Y ya ahí terminó esa parte. Ahora viene ya el procesamiento o uso del software SPSS. Y lo vamos a hacer en dos partes, pero aquí vamos a explicar esas dos partes. Entonces usted dice uso del SPSS. O allá al principio, uso del SPSS, primero se habla de que se colocó, que hubo necesidad de crear la base de datos, etcétera. Punto y aparte. A continuación, se procede al análisis de los datos utilizando el software, porque antes no lo hemos hecho el análisis. Antes lo que hemos hecho es la creación de la base de datos. Entonces, a continuación se procede a realizar el análisis de los datos con el software SPSS y dan una pequeña introducción, que es lo que a continuación vamos a decir. Introducción, 2 puntos. Previo, van a decir previo a realizar el análisis de varianza, entre paréntesis, ANOVA, cierren paréntesis, ¿verdad? Para diseño de bloques completamente al azar, DBSA, se recomienda o es recomendable verificar o comprobar, como quieran, cualquiera de las dos palabras, verificar o comprobar, que los datos que se tienen cumplan los siguientes supuestos. Cumplan los siguientes supuestos. Dos puntos aparte, número 1. El primer supuesto es: los datos se distribuyen normalmente.
los datos se distribuyen normalmente. Ese es el primer supuesto. Entre paréntesis colocan prueba de normalidad. Los datos se distribuyen normalmente, entre paréntesis, prueba de normalidad. Cierren paréntesis. Número 2. Los datos de los tratamientos tienen varianzas iguales. Tienen varianzas iguales u homogéneas, con H. U homogéneas, iguales u homogéneas. Antes era prueba de normalidad. Entre paréntesis, esta prueba se llama prueba de homo, H-O-M-O, homocedasticidad, C-E-S, homocedasticidad, homocedasticidad de varianzas. Prueba de homocedasticidad de varianza, que es igualdad de varianza, en otras palabras. Una entonces es la prueba de normalidad y la otra es la prueba de homocedasticidad. Bien. Ok, eso es previo al análisis que ya usted hizo, ¿no? Entonces, ahora pasamos a la primera parte o el primer supuesto. Y el primer supuesto es, veamos, van a colocar, veamos o a continuación se presentan estas pruebas. A continuación se presentan estas pruebas. Dos puntos aparte y colocan numeral 1, prueba de normalidad. Prueba de normalidad. Bien, esta prueba de normalidad está basada en lo siguiente. Ahí va a ir haciendo usted lo que yo le voy indicando en este momento. Ok. Voy a ver si esto que está acá se lo puedo. Aquí tengo unos apuntes, así que he sacado en unas hojitas, ¿verdad? Vamos a ver si voy a sacar una copia. Permítame. Y luego lo comparto, ¿verdad? Vamos a ver si... Okay.
Va a tener lista ahí el SPSS, o sea, la tabla de SPSS, y vamos a seguir. Vamos a seguir. No, me dio distinto. ¿Quiere que sale así? Le doy otra. Va. Sí, quedó más o menos. Bueno, ok. Luego les voy a mandar más o menos escaneado esto que tengo acá, ¿verdad? Bueno, dice, okay. Número 1, prueba de normalidad. Bien, vamos a decir acá como introducción lo siguiente. La normalidad de los datos se hará en forma analítica y gráfica. La normalidad de los datos se comprobará, que estamos comprobando, la normalidad de los datos se comprobará en forma analítica y gráfica. Por medio del contraste de Kolmogorov-Smirnov, así como suena, Kolmogorov-Smirnov, no Smirnov con F, sino que Smirnov con V, Kolmogorov-Smirnov. Ya le voy a mandar esta hojita que tengo acá, que le he sacado, se la voy a mandar escaneada para que tengan la idea. La prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y el histograma de los datos con curva normal. Esa es las dos. La prueba de Kolmogorov-Smirnov y el histograma de los datos con curva normal. Y vamos a hacer esto en este momento. Bien, la prueba de Kolmogorov-Smirnov es la primera. Vean lo que va a hacer. Ya bien. Si quiere me muestra ya en pantalla ahí estamos bien. Entonces se va a ir a los pasos, luego ustedes los anotan. Primero vamos a analizar. Pinche analizar. Abajito está pruebas no paramétricas. Busque abajo. Ahí está, pruebas no paramétricas. Y enseguida dice cuadro de diálogos antiguos. Abajo. Y ahí busque la KS de una muestra. Esto significa Kolmogorov-Smirnov de una muestra. Ok, aparece ese cuadro de diálogo. Lista, variables de prueba. ¿Cuál va a ser nuestra variable de prueba? Pesos, ¿verdad? Pesos. Ahí. Y inmediatamente vean que aquí abajo, ¿qué le dice? Le dice distribución de prueba. Pues es la normal, ¿verdad? Okay. Dele exactamente ahora aceptar. Bueno, ese cuadrito que está ahí es el cuadro. Ahí. Sí, aparecen más porque en el fondo usted tiene ya ajustado
para la prueba de ANOVA, pero el cuadrito que aparece dice prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Vean ahí. Entonces usted se hará la prueba de Kolmogorov-Smirnov, cuyo resultado es el siguiente y presenta esa tabla. ¿Qué nos da la tabla? Que son 20 datos. Nos dan los parámetros muestrales que son media, promedio de 436 y algo de biotípico, máximos absolutos, positivos, negativos, estadístico de prueba de 0.219, vean, y significancia asintótica bilateral. Ese es el valor P de la prueba. Entonces, ¿qué hipótesis nula debemos de plantear? Porque eso no lo hice y no se lo dije. Cuando estamos diciendo haremos la prueba de normalidad, de ahí diríamos cuya hipótesis nula es HO, dos puntos, los datos se distribuyen normalmente. Contra la hipótesis alternativa, los datos no se distribuyen normalmente. Y vean qué significancia ustedes están obteniendo. No tanto el estadístico, porque el usted va a decir, el estadístico de prueba es 0.219, cuya significancia asintótica bilateral es 0.013. Vean qué aparece ahí a la parte de ese 0.013. ¿Qué aparece? Aparece un símbolo, sí. Un asterisco. Un asterisco. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que como el valor P de la prueba, 0.01, o sea, el 1%, como el valor P de la prueba es menor que el alfa del 5%, fíjate aquí abajo que dice, la distribución es normal y se calcula a partir de los datos. Entonces, pero ustedes van a decir, como el valor P de la prueba, 0.013, es menor que el alfa del 5%, coma, el estadístico de prueba cae en la zona de aceptación. Vamos a ver acá. De rechazo, fíjese. La distribución de prueba. No, entonces la hipótesis nula es la distribución no es normal. Y la alternativa sería los datos se distribuyen normalmente. Entonces, se rechaza la hipótesis nula, que es que los datos no son normales. No, se rechaza que los datos no se distribuyen normalmente, aceptando que los datos se distribuyen normalmente. Así es la cosa. O sea que se acepta. Es invertir las variables. ¿Cómo? Es invertir las variables. Es que acá, para la prueba normal, se diría la hipótesis niega que sea normal. Los datos no se distribuyen normalmente. Si se acepta, es porque no se distribuyen normalmente. Si se rechaza, como en este caso, es porque el valor P es más chiquito que el 5% y por lo tanto sí hay una distribución normal. Ok, ahí está ya la prueba esa. Y la otra, ahí vimos la parte analítica. Hoy veamos la parte gráfica. La parte gráfica la vamos a hacer va a ir a gráficos. Va a entrar en histograma. Cuadro de diálogos antiguos, histograma. Y en histograma, ¿qué dice? Dice la variable puntaje. Ahí, puntaje. No, marque y pinche esa, no, pinche ahí la flecha. Pinche esa flecha. Ok, ya la metió ahí. Y por abajo dice mostrar curva normal. Vamos a ver, pinche acá, mostrar curva normal debajo de pesos. Encima, ahí arriba. Mostrar curva normal. Nada más eso. Aceptar. Y va a ver ahí que aparecerán los datos. Ahí está. Procesando, dice. Ahí está, abajo. Dale. Y ahí está, ¿no? Vean que no es que sea tan normal, pero más o menos tiene una tendencia. La normal es la curva y los datos más o menos se adaptan a la normal. Entonces, el histograma de barras con curva normal nos muestra una distribución con sesgo izquierdo
ligeramente sesgada, pero en alguna forma con una distribución normal. No es una curva asimétrica, más o menos tiene cierta simetría. Entonces, lo cual se comprueba también, dirán ustedes, con el siguiente histograma que nos muestra la cercanía de los datos a una distribución normal. Punto. Ahí está esa prueba superar. Por supuesto, colocan la gráfica y dicen que los datos son bastante cercanos a una normal. Ok. Y la otra prueba, segunda prueba, dirán prueba de homocedasticidad o bien homogeneidad de varianza. Y dirán, también se realizará en forma analítica y gráfica. O sea, que los datos presentan variabilidad similar. Analíticamente se utilizará la prueba de Levené. Y esa prueba de Levené que nosotros vamos a tener es la parte analítica. Ok. Y gráficamente se realizará un gráfico de barras de error simple. Se analizará un gráfico de barras de error simple. Veamos la prueba analítica. La prueba analítica. Van a entrar a analizar, comparar medias. En comparar medias van a entrar ANOVA de un factor. En lista de dependientes van a colocar pesos o puntajes, pesos. Y en el factor van a hablar de tratamientos. Ahí abajo está el factor y pasan los tratamientos. Ahí hay opciones. Vean, en opciones, por favor, denle clic en opciones, la tercer botoncito. Ahí va a aparecer la prueba de homogeneidad de varianzas. Ese es el tercero. Y de una vez vamos a aprovechar para que nos dé el gráfico de medias. Gráfico de medias para que nos muestre cuál es la más grande. Y le dan a aceptar. Ahí está el gráfico de medias donde se ve que el tratamiento 2 es el más grande, ¿verdad? Y arriba, ven, arriba. Ok, ahí está la prueba de... No, más abajo, ahí no está el Levené. Vamos a ver si está más arriba. No me acuerdo ahorita. No, aquí está. Ahí viene ya la prueba de Levené. De estadístico de Levené. De esto, ¿qué van a rescatar? Van a rescatar nada más la tabla que dice prueba de Levené y la gráfica de medias. Esos dos vamos a rescatar. Vean, analicemos el estadístico de Levené. ¿Cuál es la hipótesis nula? Aquí sí, la hipótesis nula sería los tratamientos tienen iguales sus varianzas, es decir, sigma 1 cuadrado igual sigma 2 cuadrado igual sigma sub 3 cuadrado igual sigma sub 4 cuadrado. Plantean HO dos puntos, sigma 1 cuadrado igual sigma 2 cuadrado igual sigma 3 cuadrado igual sigma sub 4 cuadrado. O sea, entre paréntesis, varianzas iguales. Y como hipótesis alternativa dirán sigma cuadrado sub i distinto de sigma cuadrado sub j para algún i, j. Así. ¿Qué es lo que decimos? Que todas son promedios de varianzas iguales, contra alguno no lo es. Y vean lo que da la prueba de Levené, el cuadrito de Levené que está abajo.
Baje el visor. No. Ahí está. Vamos a ver. Sí. No. Ahí está. Eso es estadístico del EBNE. Ese estadístico del EBNE da .29. Vean la significancia asintótica, 0.88 y algo. Ustedes dirán, como el valor P de la prueba del estadístico del EBNE, cuyo valor es 0.29, es mayor que el 5%, cae en la zona de aceptación de hipótesis. Es decir, se acepta que las varianzas de los tratamientos son iguales. Eso es lo que ahora decimos. Se acepta que las varianzas de los tratamientos son iguales. Punto. Y ahí termina. Esa sería la hipótesis nula, en ese caso. ¿Cómo? Esa sería la hipótesis nula. Sí, se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas, que es lo que estábamos probando. Ok. Vale. De esta prueba o de este cuadro solo rescatan ahí la prueba del EBNE y rescatan el gráfico de comparación de medias, ¿verdad? Ok. Este gráfico, además se obtiene el gráfico de comparación de medias donde se vuelve a corroborar que el promedio de los tratamientos mayor es el tratamiento 2. Ahí lo agrega. Bueno, pero hay otra manera también de ver la variabilidad en forma gráfica. Y copien lo siguiente. Gráficamente también, la variabilidad se visualiza con las barras de error simple. Esta es la otra manera de verlo. ¿Y cuál es esa manera? Vamos a gráficos. Allá gráficos. Cuadro de diálogos antiguos, abajo. Cuadro de diálogos antiguos, la última. Y busquen barras de error. Ahí abajo. Barras de error, no, ahí, ese. Y coloquen simple. Barras de error simple, marque simples. Ya. Definir. Definir. Como variable van a ser los puntajes o pesos. Y como eje de categoría, los tratamientos. Ok, luego dice, las barras representan intervalo de confianza. No, usted pinche ahí donde dice intervalo, pinche ahí, ese, pinche. Debe de representar desviaciones estándar. Y el multiplicador 2 está bien porque es hasta 2 desviaciones estándar. Le da a aceptar y miren lo que aparece, la variabilidad de los datos de cada tratamiento. Suba, vea, esto es lo que le indica. Mire, por ejemplo, ¿cuál de los 4 tratamientos me da mayor promedio? De nuevo, el número 2, que anda entre 400 y 500, 450 y tanto. El segundo lugar, pues no sé si es el tercero o el segundo, y el cuarto sí sé que es creo que el primero es el segundo lugar. Bueno, pero lo que quiero que observen es las barras de error. ¿Qué significa esto? Que del promedio hay una desviación hacia arriba y hacia abajo muy similar, excepto el tercer tratamiento que es más condensado. Entonces, estas barras de error o diagramas de error muestran la variabilidad de los datos hasta en 2 desviaciones típicas. Así van a decir, muestra la variabilidad de los tratamientos hasta en 2 desviaciones típicas, representando, si yo le preguntara cuál es la de mayor variabilidad, no sé si la observan, está entre la primera y la cuarta, la de mayor variabilidad. Parece que es la primera, ¿verdad? Esta es la mayor variabilidad. En segundo lugar, la cuarta, y en tercer lugar, la segunda. La menos variable es el tratamiento 3. Bueno, pero en general no es que sean tan alarmantes las variabilidades. En general, si bien existe una de variabilidad mayor, en general van a decir, de esta gráfica se puede observar que en general la variabilidad de los datos es bastante similar, siendo menos variable el tercer tratamiento, punto.
Nada más eso. ¿Cuál es el menor variable de este tratamiento? Los otros son similares. Y ahí termina el análisis. Yo les voy a... Ese análisis se le tendría que hacer a todas las variables, ¿verdad? Ah, bueno, sí, sí. A todas las variables significa, aquí hicimos con peso. Cuando ya vayan a trabajar con tiempo, van a tener que hacer de entrada, porque esto es para pesos. Hagan lo mismo para tiempo, normalidad y variabilidad, junto con el análisis estadístico con el SPSS, y para la fuerza igual, junto con el análisis estadístico. Lo que ya no van a repetir es el cálculo manual. Ya no, porque fíjense que el resultado es el mismo. Ustedes deben identificar que ese número que hemos obtenido de 0,76 y 29,17, que es el primero, corresponde efectivamente a lo mismo que aparece en tabla. Claro, la tabla no vaya, nos da más de lo que nosotros queremos, pero solo nos interesan esos dos datos, porque da hasta un valor corregido, etcétera, pero a nosotros nos interesan solo esos dos datos. Okay. Bueno, en este momento estoy escaneando el documentito este, que es un borrador, para mandárselos inmediatamente a su WhatsApp y puedan tener para repetir, por si acaso se les pierde, la línea de lo que hemos hecho. Este es para la parte de prueba de normalidad y prueba de homoscedasticidad de varianza. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ya teniendo resultados, concluyen para cada uno de los datos y lo que dé, lo que va a obtener. Y ahí me comparten después qué obtuvieron, ¿de acuerdo? Okay. Yo voy a continuación a mandarle por WhatsApp el documento y ya, ¿verdad? Y la grabación, ingeniero. Y ahí la grabación que al terminar tarda como media hora ya en procesar y todo, lo subo a YouTube y se los mando, ¿de acuerdo? En el transcurso de la tarde-noche, ¿de acuerdo? Vaya, está bien, ingeniero. Llegamos hasta acá. Hemos terminado, por lo menos, la parte que corresponde a mí. Lo demás es procesamiento de ustedes. Sí. Probablemente esté dentro de sus jurados para la defensa. Probablemente. No te parece muy difícil. Se van a sentir en confianza. Bueno, más nerviosas. ¿Sabe qué? Sandra Marcela, sí, tiene una gran deuda conmigo usted. ¿Ah? Iba a probar cada uno de los cuajos. No sé cómo le va a hacer. Me lo va a tener que preparar después. Ah, sí. De hecho, en el día de la grabación pueden llevar para degustar, no hay problema. Sí. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces eso les voy a mandar en un rato el escaneado que ya hice y es un documento borrador, ¿verdad? Y luego, cuando ya esté la grabación comienza a procesarse en el momento en que cerramos acá la reunión. Así que en este momento termino la grabación y les deseo feliz tarde. Gracias.